¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas prosperan financieramente mientras que otras viven en la pobreza, a pesar de ser fieles a Dios? Jesús enseñó poderosos secretos sobre la multiplicación financiera, pero pocos los aplican correctamente. La parábola de los talentos, el principio de la buena administración y la mentalidad de abundancia revelan cómo generar y administrar la riqueza según la Biblia. ¿Y si la clave para transformar tu vida financiera ya estuviera en la palabra de Dios desde el principio? Hoy, desvelaremos estos principios y descubriremos cómo alcanzar la verdadera prosperidad sin comprometer tu fe. La oración es clave para la prosperidad, ya que alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios y nos enseña a administrar sabiamente los recursos que Él nos confía. Cuando buscamos a Dios en oración, recibimos dirección, discernimiento y fuerza para actuar conforme a sus principios. Así que, escribe tu petición de oración por tu vida financiera en los comentarios. Estaremos intercediendo por ti. Y si este contenido ya te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas enseñanzas que pueden transformar tu vida financiera. La riqueza, según la Biblia, nunca ha sido un problema en sí misma, sino más bien la forma en que se usa y el propósito que la sustenta. Desde el principio, Dios creó un mundo abundante, donde todo era suficiente para satisfacer las necesidades del hombre. Sin embargo, la forma en que administramos los recursos determina si serán una bendición o una trampa. A menudo escuchamos que el dinero es la raíz de todos los males, pero la verdad es que esta no es la afirmación bíblica. En 1 Timoteo 6:10, Pablo nos advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males, lo que significa que no es el dinero en sí, sino la devoción ciega a él, lo que corrompe el corazón. Cuando entendemos que la prosperidad es un medio y no un fin, comenzamos a ver el dinero como una herramienta poderosa para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres prósperos que usaron sus recursos para expandir el reino. Abraham era un hombre extremadamente rico, pero su pacto con Dios siempre estuvo por encima de sus posesiones materiales. José se convirtió en gobernador de Egipto y dirigió una nación entera, asegurando la provisión en tiempos de crisis. Salomón recibió sabiduría y prosperidad inconmensurables porque supo pedir lo más importante: discernimiento para gobernar con justicia. Estos ejemplos demuestran que Dios no se opone a la riqueza, siempre que se administre con principios correctos. Sin embargo, a muchos cristianos les cuesta aceptar la prosperidad como parte del plan de Dios, porque se les ha enseñado a ver el dinero como algo sucio o peligroso. Esta mentalidad les impide progresar económicamente, ya que, al rechazar el dinero, también terminan rechazando las oportunidades que Dios pone en su camino. Sin embargo, Jesús nunca condenó la riqueza. Al contrario, enseñó que debemos ser fieles administradores y multiplicar lo que recibimos. La verdadera cuestión no es tener dinero, sino si el dinero tiene control sobre nosotros. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras finanzas, entendemos que Él nos da los recursos para ser canales de bendición. La riqueza que viene de Dios no trae dolor, como dice Proverbios 10:22, porque viene acompañada de sabiduría, generosidad y un corazón alineado con los principios del reino. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿crees que Dios quiere que sus hijos prosperen? Escribe prosperidad bíblica si estás de acuerdo en que la riqueza puede usarse para el bien. Jesús era un maestro en enseñar verdades profundas mediante historias sencillas, y la parábola de los talentos es uno de los ejemplos más impactantes de multiplicación financiera. En ella, vemos a 3 siervos que recibieron diferentes cantidades de talentos, una moneda de gran valor en aquel entonces. 2 de ellos comprendieron que lo que habían recibido no era solo para salvarse, sino para multiplicarse. Negociaron, invirtieron y duplicaron sus posesiones. Pero uno de ellos, por miedo y una visión distorsionada del carácter de su amo, enterró su talento y al final perdió incluso lo poco que tenía. Esta enseñanza conlleva un principio fundamental sobre el dinero y la prosperidad. Dios nos da recursos y oportunidades, pero depende de nosotros multiplicarlos sabiamente. Quien escondió su talento no lo hizo por falta de capacidad, sino porque no comprendió el propósito de lo que había recibido. Esto nos lleva a una reflexión importante. A menudo enterramos nuestros talentos, ideas, habilidades e incluso nuestro dinero por miedo a perderlos. ¿Cuántas oportunidades ha puesto Dios ante nosotros, pero hemos dejado escapar por no saber reconocer el potencial que albergaban? La mentalidad del siervo infiel aún se repite en muchos hoy en día.
Personas que creen que la mejor manera de administrar el dinero es simplemente acumularlo, sin hacerlo crecer, sin invertirlo, sin permitir que se convierta en una herramienta de transformación. El miedo a perderlo los estanca, mientras que quienes comprenden los principios de la multiplicación avanzan, prosperan y logran administrar aún más. Esto explica por qué a menudo vemos una gran diferencia entre personas que ganan cantidades similares, pero mientras algunas crecen constantemente financieramente, otras se mantienen estancadas. La verdad es que la multiplicación financiera requiere acción. Dios puede bendecirnos con recursos, pero si no sabemos administrarlos, no traerán crecimiento. Jesús no dijo que debiéramos simplemente conservar lo que tenemos, sino hacer que dé fruto. El siervo que multiplicó fue recompensado y recibió aún más, mientras que al que enterró su talento se le quitó. Esto no significa que Dios sea injusto, sino que da más a quienes demuestran responsabilidad y madurez al administrar los bienes que reciben. Si un padre le da un regalo valioso a un hijo irresponsable, corre el riesgo de desperdiciarlo. Pero si ese hijo demuestra ser sabio, preparado y prudente, el padre le confiará aún más. La clave de la multiplicación reside en cómo vemos lo que Dios nos da. Si tratamos el dinero como un recurso que debemos proteger a toda costa, no crecerá. Pero si lo vemos como una herramienta que podemos administrar para producir aún más fruto, veremos que la prosperidad se manifiesta de forma natural. Esta parábola nos enseña que Dios no solo nos permite prosperar, sino que espera que lo hagamos. Él quiere que seamos buenos administradores, que expandamos lo que hemos recibido y que lo hagamos con un corazón alineado con su voluntad. Muchos cristianos desean prosperar, oran por bendiciones e intentan administrar mejor sus finanzas, pero siguen enfrentando dificultades sin entender por qué. El problema no es el dinero en sí, sino una mentalidad errónea que impide que se multiplique. Uno de los mayores errores que perjudica la vida financiera de muchas personas es creer que trabajar duro solo es suficiente para prosperar. El esfuerzo es importante, pero por sí solo no garantiza el crecimiento. La Biblia nos enseña que la sabiduría es la verdadera clave del éxito, porque sin conocimiento ni visión, incluso los recursos que tenemos pueden desperdiciarse o malversarse. ¿Cuántas personas pasan toda su vida trabajando duro y haciendo sacrificios, pero nunca ven un progreso real? Creen que si trabajan más, todo mejorará. Pero si solo trabajar fuera suficiente para prosperar, las personas más ricas del mundo serían las que más se desgastan físicamente, y sabemos que no es así. Lo que realmente marca la diferencia no es solo la cantidad de esfuerzo, sino cómo se administran los recursos. La Biblia dice en Proverbios 4:7 que la sabiduría es lo principal y que debemos buscarla por encima de todo. Esto significa que sin una comprensión correcta del dinero, incluso si una persona gana mucho, puede seguir viviendo en dificultades. Otro error común que impide la multiplicación financiera es la mentalidad de escasez. Muchas personas creen que hay un límite a lo que pueden lograr, que nacieron para tener poco y que la prosperidad es algo reservado para unos pocos privilegiados. Esta visión distorsionada las lleva a rechazar oportunidades, sabotearse y permanecer en ciclos de dificultades. Quienes tienen una mentalidad de escasez ven el dinero como algo que debe acumularse desesperadamente por miedo a que se agote, en lugar de verlo como un recurso que puede multiplicarse. Jesús nos enseñó que quienes son fieles en lo poco serán puestos a cargo de mucho, pero quienes viven solo a la defensiva, con miedo a arriesgarse y actuar, terminan perdiendo incluso lo que tienen. Además, hay quienes esperan que Dios lo haga todo por ellos, sin tomar medidas prácticas. Oran, ayunan y hacen votos, pero no cambian sus acciones. La fe sin obras está muerta. Como dice Santiago 2:26, la oración es esencial, pero sin un cambio de mentalidad y decisiones sabias, nada sucede. Dios nos da recursos, pero espera que sepamos usarlos sabiamente. Nos da semillas, pero somos nosotros quienes debemos plantarlas y cultivarlas. La multiplicación ocurre cuando la fe se combina con la acción, cuando la oración se convierte en decisiones concretas y cuando el conocimiento se aplica a la vida diaria. Ahora dime en los comentarios, ¿has notado alguno de estos errores en tu vida? Comenta cambio de mentalidad si quieres crecer financieramente según los principios de Dios. Uno de los mayores secretos para la multiplicación financiera se esconde en cómo gestionamos las pequeñas cosas. Muchas personas esperan grandes oportunidades para prosperar, sueñan con ganar más dinero, invertir mejor o lograr una recuperación financiera,
pero ignoran lo que ya tienen en sus manos. La Biblia nos enseña que la fidelidad en lo poco es lo que nos permite recibir más. En Lucas 16:10, Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, pero el que es injusto en lo poco, también lo será en lo mucho. Este principio es sumamente poderoso porque revela que Dios prueba nuestra mayordomía en pequeñas cantidades antes de confiarnos mayores responsabilidades. Las personas suelen quejarse de no tener suficiente dinero, pero al analizar cómo administran lo que tienen, se dan cuenta de que hay derroche, falta de organización y decisiones impulsivas. Creen que si tuvieran más, harían todo de otra manera, pero lo cierto es que la forma en que gestionamos lo poco refleja cómo gestionaremos lo mucho. Si alguien no puede administrar un salario pequeño, le será difícil administrar una gran cantidad. La falta de fidelidad a los detalles impide la multiplicación. Quien ignora los pequeños gastos diarios, no valora lo que recibe o no planifica sus finanzas, no se está preparando para crecer. La fidelidad también está ligada a nuestro compromiso con los principios bíblicos. Muchas personas desean prosperar, pero ignoran lo que la palabra enseña sobre integridad, generosidad y responsabilidad. Ser fiel en las cosas pequeñas significa actuar con honestidad en todas las áreas de nuestra vida financiera, evitar atajos deshonestos, cumplir con nuestros compromisos y ser un buen administrador de nuestros recursos. Esto incluye no solo el dinero, sino también el tiempo, los talentos y las oportunidades que se nos brindan. Dios observa cómo administramos lo que ya tenemos antes de abrirnos las puertas para más. Otro aspecto fundamental de la fidelidad en las cosas pequeñas es la disposición a aprender y crecer. Muchas personas desean progresar económicamente, pero no invierten tiempo en adquirir conocimientos sobre administración financiera, inversiones u oportunidades de crecimiento. Prefieren actuar con el piloto automático, esperando que las cosas simplemente cambien por sí solas. La fidelidad implica esfuerzo, dedicación y preparación. Quienes comprenden esto y se convierten en buenos administradores atraen nuevas oportunidades, porque Dios confía más en quienes demuestran madurez y responsabilidad. Esta verdad se puede ver en varias historias bíblicas. José fue fiel incluso en prisión y llegó a ser gobernador de Egipto. David cuidó con esmero las ovejas antes de convertirse en rey. Los discípulos de Jesús necesitaban ser fieles en las cosas pequeñas antes de recibir la gran misión de difundir el Evangelio. Quienes valoran las cosas pequeñas y cuidan bien lo que tienen, se califican para el crecimiento. Mucha gente ve el dinero como un simple recurso material, pero la Biblia nos enseña que también tiene un papel espiritual. El diezmo y las ofrendas no son solo actos financieros, sino expresiones de obediencia, fe y honra a Dios. Cuando Abraham dio su diezmo a Melquisedec, no estaba simplemente dando una parte de sus posesiones, sino reconociendo que toda su prosperidad provenía del Señor. El mismo principio se aplica hoy. Diezmar no es un intercambio comercial, como si estuviéramos comprando bendiciones, sino un acto de pacto, un reconocimiento de que todo lo que tenemos pertenece a Dios y que Él es nuestro proveedor. Muchas personas se resisten a la idea de diezmar, porque lo ven como una carga o una obligación, pero cuando comprendemos su verdadero propósito, nuestra mentalidad cambia por completo. Diezmar es un principio de gratitud y dependencia. Cuando devolvemos a Dios una porción de lo que nos ha dado, demostramos confianza en que Él seguirá proveyendo. En Malaquías 3:10, Dios desafía a su pueblo a demostrar su valía en este aspecto y promete abrir las ventanas de los cielos. Este pasaje muestra que diezmar no es solo una práctica religiosa, sino un principio que activa un ciclo de provisión y bendiciones. Las ofrendas, por otro lado, representan generosidad y siembra. Mientras que el diezmo es una retribución, dar es un acto voluntario de amor y fe. Jesús nos enseñó que hay más alegría en dar que en recibir, porque cuando somos generosos, demostramos que no estamos atados al dinero. La verdadera prosperidad no reside solo en acumular, sino en compartir. Dios ama al dador alegre, y quienes aprenden a vivir con un corazón generoso experimentan una abundancia que va más allá de lo económico. A menudo, las mayores bendiciones llegan cuando aprendemos a desprendernos de lo que tenemos, porque esto demuestra que nuestra confianza no está en los recursos materiales, sino en Dios, quien los provee. La forma en que administramos el dinero revela mucho sobre nuestro corazón.
Cuando somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, demostramos que entendemos que nuestra seguridad no proviene de nuestro saldo bancario, sino de Dios. Esto nos libera del miedo a la escasez y nos enseña a vivir en dependencia del Padre. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que el diezmo y las ofrendas pueden transformar tu vida financiera? Escribe, confío en Dios si quieres vivir esta realidad. Muchas personas desean multiplicar sus finanzas, pero pocas comprenden que la prosperidad no surge por casualidad. Todo lo que crece, ya sea un negocio, una inversión o un activo, necesita dirección y estrategia. La Biblia nos enseña que sin visión, la gente perece, y esto también aplica a la vida financiera. Sin un propósito claro, metas bien definidas y una planificación estratégica, el dinero se disipa fácilmente. Por eso, muchas personas ganan bien, pero nunca logran escapar del ciclo de escasez. No tienen control sobre sus ingresos ni gastos, no hacen planes a largo plazo y a menudo toman decisiones basadas únicamente en el impulso del momento. La diferencia entre quienes prosperan y quienes viven al límite de sus finanzas no radica solo en la cantidad de dinero que ingresa, sino en cómo lo administran. Quienes tienen visión financiera comprenden que cada recurso debe administrarse con sabiduría. En Lucas 14:28, Jesús usa el ejemplo de alguien que quiere construir una torre. Dice que antes de comenzar, esta persona debe sentarse, calcular los costos y planificar cada paso para no correr el riesgo de comenzar algo que no pueda terminar. Este principio se aplica directamente a la forma en que manejamos el dinero. Muchas personas toman decisiones financieras sin pensar en las consecuencias futuras. Se endeudan innecesariamente, invierten sin conocimiento y terminan frustradas por no haber planificado adecuadamente. La planificación financiera no se trata solo de ahorrar o recortar gastos, sino de administrar tu dinero con intención. Significa saber cuánto entra, cuánto sale, dónde invertirlo y cómo asegurar que tus recursos se utilicen de la mejor manera posible. Dios nos llama a ser administradores sabios y responsables, y eso incluye administrar bien todo lo que nos da. José, en Egipto, logró convertir un periodo de abundancia en provisión para tiempos de crisis gracias a su visión y planificación. No gastó todo en el momento de abundancia, sino que organizó sus recursos para asegurar estabilidad en el futuro. Esta misma mentalidad debe aplicarse a la vida financiera de cualquiera que desee crecer. Quienes tienen una visión clara de sus finanzas no reaccionan a los problemas, sino que se anticipan a ellos. No actúan por impulso, sino con sabiduría. No trabajan solo para pagar las cuentas, sino para construir algo más grande. La prosperidad comienza en la mente antes de manifestarse en la cuenta bancaria. Cuando comprendemos esto y actuamos con intención, empezamos a ver cambios reales en nuestra vida financiera. Mucha gente espera que la prosperidad simplemente llegue a sus vidas, pero olvidan que la Biblia enseña la importancia del trabajo y la diligencia. Dios nos da oportunidades, pero de nosotros depende aprovecharlas. La bendición de Dios no reemplaza el esfuerzo, sino que empodera a quienes deciden actuar. Proverbios 10:4 dice que la mano perezosa empobrece, pero la mano diligente enriquece. Este versículo deja claro que la prosperidad no es solo cuestión de suerte o destino, sino de actitud y responsabilidad. Quienes ceden a la pereza, la procrastinación y la mentalidad de víctima difícilmente verán progreso, porque Dios honra a quienes trabajan con dedicación. Jesús mismo nos dio un ejemplo de diligencia desde pequeño. Creció aprendiendo el oficio de carpintero de José, demostrando que incluso el Hijo de Dios valoraba el trabajo. Al comenzar su ministerio, no se quedó de brazos cruzados esperando a que las multitudes acudieran a él. Al contrario, fue a las ciudades, predicó, enseñó, sanó y cumplió su misión con excelencia. Este principio se aplica directamente a la vida financiera. El éxito no llega a quienes esperan pasivamente, sino a quienes buscan, se esfuerzan y se preparan para las oportunidades que se presentan. Muchas personas pierden grandes oportunidades de crecimiento simplemente porque no están listas para aprovecharlas. Piden a Dios que les abra las puertas, pero cuando llega la oportunidad, carecen del conocimiento suficiente, no han desarrollado las habilidades necesarias o no toman la iniciativa. José, cuando fue llamado a interpretar el sueño del faraón, ya estaba preparado. No tuvo tiempo de estudiar ni formarse en ese momento. Ya había estado practicando su sabiduría y discernimiento de antemano, siendo fiel en las pequeñas responsabilidades. Esto es lo que distingue a quienes prosperan de quienes esperan indefinidamente. Otro punto importante
es que el trabajo debe realizarse con excelencia. La Biblia enseña que todo lo que hacemos debe hacerse para el Señor. Quienes trabajan solo para cumplir obligaciones o de cualquier manera no atraen el crecimiento. La excelencia abre puertas, aumenta la confianza y crea nuevas oportunidades. Cuando alguien destaca por su compromiso, dedicación y responsabilidad, naturalmente se convierte en una persona que recibe más confianza y recompensas. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que la excelencia en el trabajo puede abrirte puertas en la vida? Escribe, soy diligente, si quieres vivir este principio en tu vida diaria. Muchas personas creen que su situación financiera depende únicamente de sus ingresos, pero la verdad es que su perspectiva sobre el dinero tiene un impacto mucho mayor del que imaginan. La mentalidad de escasez es uno de los mayores obstáculos para la multiplicación financiera. Es esa visión limitada la que lleva a una persona a creer que nunca tendrá suficiente, que la riqueza no es para ella, o que si una prospera, otra necesariamente tiene que perder. Esta forma de pensar crea un círculo vicioso, donde el miedo a la escasez lleva a la persona a tomar malas decisiones, evitando oportunidades o incluso rechazando las bendiciones que Dios quiere dar. La Biblia nos muestra que Dios no tiene límites. Él posee oro y plata, y la abundancia es parte de su naturaleza. Sin embargo, muchas personas viven como si los recursos fueran escasos y como si hubiera un límite en sus vidas que les impidiera crecer. Esta creencia las lleva a gastar solo para sobrevivir, sin pensar en invertir, sin planificar y sin creer que es posible llegar más lejos. Mientras que la mentalidad de abundancia ve posibilidades, la mentalidad de escasez ve barreras. Mientras algunos buscan el crecimiento, otros se conforman, justificando sus dificultades con frases como «el dinero no da la felicidad» o «Dios quiere que sea humilde». La verdadera humildad no está en la falta de recursos, sino en cómo administramos lo que tenemos. La parábola de los talentos lo deja muy claro. El sirviente que enterró su talento no lo hizo por malicia, sino por miedo. Creía que su amo era estricto, así que prefirió esconder el dinero en lugar de multiplicarlo. Esta es la mentalidad de escasez en acción. Quienes viven con miedo a perder nunca crecen. Quienes creen que no hay oportunidades nunca buscan nuevas. Quienes piensan en pequeño nunca verán grandes resultados. La forma en que vemos el dinero define nuestras decisiones, y nuestras decisiones determinan los resultados que obtendremos. El verdadero cambio financiero comienza internamente. De nada sirve simplemente desear más dinero si la mentalidad permanece estancada en las limitaciones. Quienes creen que pueden crecer, buscan conocimiento, aprenden a administrar mejor, invierten tiempo y esfuerzo en mejorar sus habilidades y siempre están listos para nuevas oportunidades. La prosperidad no comienza en la cuenta bancaria, sino en la forma de pensar. Mientras la mentalidad sea de escasez, cualquier dinero recibido será malversado y la persona seguirá atrapada en los mismos ciclos de dificultades. La transformación ocurre cuando la mente se alinea con los principios bíblicos de crecimiento y abundancia. Si observamos a quienes prosperan financieramente sin comprometer su fe, veremos que existe un patrón, un conjunto de actitudes y principios que los diferencia. Los cristianos que alcanzan la estabilidad y el crecimiento financiero no lo lograron por casualidad. Aplican principios bíblicos, desarrollan una mentalidad correcta y toman decisiones estratégicas. La prosperidad no es un golpe de suerte, sino el resultado de una serie de decisiones que, al alinearse con la voluntad de Dios, producen frutos duraderos. La gran diferencia entre quienes prosperan y quienes viven en constantes dificultades radica en su perspectiva sobre el dinero, las oportunidades y la responsabilidad por los recursos que reciben. Los cristianos prósperos entienden que el dinero no es un fin, sino un medio. No buscan la riqueza simplemente por estatus o seguridad personal, sino para cumplir un propósito mayor. Abraham, José, David y Salomón prosperaron porque sabían que su riqueza debía usarse para bendecir a otros y expandir el reino. Cuando alguien comprende que el dinero es una herramienta y no un ídolo, no se convierte en esclavo de la riqueza, sino en un administrador fiel. Esto significa que sus decisiones financieras se basan en propósito, planificación y principios sólidos, no en impulsos ni miedos. Otro factor que distingue a quienes prosperan es su capacidad de ver oportunidades donde otros ven problemas. En tiempos de crisis, la mayoría de las personas entran en pánico, pero quienes tienen visión son capaces de encontrar maneras de crecer. Esto se debe a que su mentalidad no está atrapada en el miedo a la escasez,
sino que se centra en la multiplicación. Saben que Dios puede bendecirlos, pero también comprenden que deben hacer su parte. En lugar de simplemente esperar un milagro financiero, buscan conocimiento, invierten tiempo en aprender, perfeccionan sus habilidades y se posicionan estratégicamente para que las bendiciones les lleguen. Los cristianos prósperos también practican la generosidad. Entienden que la verdadera prosperidad no se trata solo de acumular riquezas, sino de ser un canal de bendiciones. Cuanto más siembran, más cosechan, porque viven según el principio bíblico de la cosecha. No temen dar, porque saben que su provisión proviene de Dios, y no solo de sus propios esfuerzos. Esta confianza en la provisión divina les permite vivir con ligereza, sin ansiedad financiera y sin aferrarse al dinero de forma perjudicial. Ahora dime en los comentarios, ¿quieres aplicar estos principios en tu vida? Escribe "Elijo prosperar" para declarar este cambio de mentalidad. Muchas personas buscan métodos, estrategias y atajos para la prosperidad, pero ignoran la clave más importante para la multiplicación financiera. A lo largo de la Biblia, Dios nos revela principios que, aplicados correctamente, generan crecimiento sostenible y transforman nuestra forma de administrar los recursos. Sin embargo, hay un elemento esencial que diferencia a quienes verdaderamente multiplican lo que tienen de quienes siempre viven al límite: la obediencia a los principios espirituales y prácticos que Dios ha establecido. La multiplicación no se produce solo por deseo, sino por alineamiento con lo que Dios ya ha determinado. La Biblia nos enseña que todo comienza en el corazón. Antes de que algo se manifieste en el mundo físico, necesita generarse en la mente y el espíritu. Nuestra forma de pensar sobre el dinero influye directamente en nuestras decisiones y, en consecuencia, en los resultados que obtenemos. Si alguien cree que la prosperidad es algo inalcanzable o que no merece el crecimiento financiero, esta creencia se refleja en sus acciones. El cambio ocurre cuando nuestro pensamiento se alinea con la verdad de que Dios quiere que sus hijos sean buenos administradores y multipliquen lo que se les confía. Otro factor crucial es la disposición a actuar. Muchos cristianos comprenden los principios bíblicos de la prosperidad, pero no los aplican. Saben que necesitan invertir, planificar, gestionar y buscar conocimiento, pero permanecen inactivos. La fe sin acción no produce resultados, porque Dios honra a quienes actúan con sabiduría y diligencia. La multiplicación financiera no es casual, es fruto de un posicionamiento correcto ante las oportunidades que surgen. Además, la clave final para la multiplicación implica confiar plenamente en Dios como fuente de provisión. Cuando comprendemos que nuestra seguridad no reside en el dinero, sino en Dios, quien suple todas nuestras necesidades, empezamos a ver oportunidades donde antes veíamos dificultades. Esta confianza nos lleva a tomar decisiones basadas en la fe, no en el miedo. La obediencia a los principios bíblicos, combinada con una gestión sabia de los recursos, genera un ciclo continuo de crecimiento y estabilidad. Multiplicar las finanzas no se trata solo de ganar más, sino de administrarlas con excelencia, invertir correctamente y mantener una mentalidad alineada con los propósitos de Dios. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios tenía un mensaje especial para tu corazón. Nada sucede por casualidad, y cada enseñanza compartida en este video podría ser justo la respuesta que necesitabas para transformar tu vida financiera y espiritual. La palabra de Dios no regresa vacía, y si algo en tu interior se ha despertado, si algún principio ha cobrado sentido de una manera nueva, es señal de que Dios te está guiando hacia una nueva etapa de crecimiento y multiplicación. Ahora queremos saber, ¿cómo te impactó este mensaje? Comenta abajo. Sentí la voz de Dios en este video. Comparte lo que más te conmovió. Tu testimonio puede inspirar a otros que también buscan dirección para sus finanzas y vida espiritual. Dios usa diferentes medios para hablarnos, y hoy quizás te esté mostrando que es posible prosperar sin miedo, sin culpa y sin comprometer tu fe. Y si este contenido te pareció interesante, no te detengas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas transformadoras que fortalecerán tu camino y te prepararán para vivir una vida de abundancia según la voluntad de Dios. Dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas y difunda la verdad bíblica sobre la prosperidad y la multiplicación financiera. Y antes de irte, aprovecha que ya estás aquí y mira el siguiente video en pantalla. Fue elegido especialmente para complementar todo lo que hemos aprendido hoy y profundizar aún más en este tema. Dios tiene mucho más que enseñarte, y cada nuevo conocimiento puede ser la pieza que te falta para experimentar la verdadera prosperidad en tu vida.
Que Dios bendiga poderosamente tu camino y te guíe hacia un tiempo de crecimiento y abundante cosecha.